extraviado, me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. Oh, quebrantado, me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios. Cristo, eres mi Dios. Eres mi Dios. Cristo, eres mi Dios. Soy perdonado, tu amigo soy. Soy aceptado, yo sé quién soy yo. Tengo confianza, seguro estoy que soy amado, yo sé quién soy. Volví a vivir, ya libre soy. Te pertenezco a ti y tú eres mi Dios. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo De Dios. Yo creo que el mensaje de Dios de hoy para nosotros es un mensaje de esperanza. ¿Cuántos necesitan esperanza? ¿Cierto? Sobre todo cuando estamos así en estos tiempos de oscuridad, cuando estamos así como con frío y todo, lo que uno necesita es que Dios le diga a uno, estoy contigo, para mí no hay nada imposible. Y creo que eso es específicamente lo que Dios quiere hablar en esta noche. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan. Soy pues uno de los directores de Suje Latino junto con Cari y Ayla, y simplemente soy uno más de esta familia, y para mí es muy rico poder ver caras nuevas. Bienvenidos, caras no tan nuevas, también bienvenidos. Qué rico es, caras que hace rato no veíamos, bienvenidos. Qué rico es poder estar en casa. Y como estamos en casa, quiero invitarte a que te relajes, porque en casa uno puede estar cómodo, uno puede ser como es. Si hasta aquí no te has quitado la máscara, la carga, todo lo que tengas, este es el momento para relajarte, para dejar que ahora sí Dios, bueno, no que ahora sí, porque ya lo ha hecho, pero que tengas este encuentro con Él de manera natural. Dios es un Dios natural. Una de las cosas que me llama la atención algunas veces cuando Jesús hablaba con sus discípulos es que Él estaba muy natural. Por ejemplo, hay una ocasión donde le empiezan a hablar de algo y Él está escribiendo allí en la arena con el dedo. No me imagino algo más natural que Jesús escribiendo, tomándose el tiempo para escribir en la arena con el dedo. Y en ese sentido no necesitas aparentar nada en esta noche. El Dios que te conoce tal y como eres, el que te conoce más que nadie, te acepta como eres, te ama como eres. Y eso quita de ti todo el peso de encima, ¿sí o sí? Todo el peso encima. Entonces, ya que estamos en familia, ya que estamos en casa, vamos a entrar a este último capítulo de En pos de lo perdido. Juanchín, si me ayudas con los slides. Y
les comento un poco de esta serie para los que no saben de qué se ha tratado, qué es lo que hemos estado mirando. Esta serie lo que hemos visto es encuentros de Jesús con las personas, qué era lo que él hacía, por qué razón él vino al mundo, y pues finalmente nos decía la palabra en el capítulo 18 de Mateo, decía que Jesús, el Hijo de Dios, vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Ese es prácticamente como el gran tema del cual hemos estado hablando, y cada semana hemos mirado diferentes momentos, diferentes encuentros de Jesús con personas. Y ahora, hace 2 semanas les contaba de 4 amigos que hicieron huecos en un techo, no sé si lo recuerdan, pero ese fue como un encuentro que propiciaron algunas personas para que un amigo que estaba enfermo, que estaba paralítico, pudiera llegar delante de Jesús. Efectivamente dice la Biblia que Dios hizo un milagro de acuerdo a la fe de aquellos amigos. Y el desafío era, ¿qué si Dios quisiera que tú y yo hiciéramos huecos en el techo para que otros le conocieran? ¿Qué si Dios quisiera que tú y yo no fuéramos necesariamente ese amigo al cual traen, sino más bien esos amigos que traen a este hombre? Y yo creo que eso es algo que Dios ha empezado a despertar durante este tiempo en nuestras vidas, que así como Él vino y estuvo en pos de lo perdido, Él también quiere que tú y yo seamos parte de ir y buscar aquello que se ha perdido. Entonces, por eso hemos estado semana tras semana, hemos estado mirando y analizando estos encuentros de Jesús, porque creemos que mientras más miremos lo que Jesús hizo, más vamos a entender también por qué estamos nosotros acá, por qué razón dejó a la iglesia para que continuara aquello que Él vino a hacer. Bueno, el tema de hoy, le he puesto un título, y el título es el siguiente: el Ananías del siglo XXI. El Ananías del siglo XXI. Y de pronto este título tú dices como, bueno, ¿y eso qué? Eso no me dice a mí nada, esto yo no entiendo nada. ¿Quién es Ananías? Empecemos por ahí. ¿Cuál es el rollo? Pero la idea es que en esta noche lleguemos a entender qué significa eso del Ananías del siglo XXI. ¿Y qué tiene que ver eso del Ananías del siglo XXI con cada uno de nosotros? Porque yo creo que cada vez que Dios habla, no habla simplemente para que tú tengas un conocimiento de algo especial, sino para que eso que tú conozcas determine la manera en que actúas, ¿cierto? Que cuando tú escuchas algo de Dios también puedas ponerlo en práctica, para que cuando tú, por ejemplo, escuchas que Dios es un Dios de amor, también tengas todo lo necesario para ir y amar a los demás. Pero en esta noche vamos a enfocarnos en este Ananías del siglo XXI. Y vamos a ver que hay muchas cosas similares entre nosotros y Ananías. ¿Cuántos de ustedes saben de qué Ananías estamos hablando? ¿De quién? ¿El que ungió a Pablo? Sí, exactamente, vamos a hablar de él. Hay 3 Ananías que se mencionan en el Nuevo Testamento, y de este que vamos a hablar solamente se menciona una vez, pero eso que hizo en esa vez marcó una gran diferencia. De hecho, el hecho de que tú estás aquí sentado en esta noche, creo que tiene que ver con la acción de ese Ananías. Así que qué interesante es que por un hombre nosotros estamos reunidos hoy acá, y que quizás por tu acción en unos años otros van a estar reunidos también. Así que eso es como un poco a lo que vamos a estar enfrentándonos en esta noche, el Ananías del siglo XXI. ¿Listo? Y quiero que miremos este pasaje está en el libro de Hechos. Y este es un pasaje que, digamos, hasta aquí es un poco diferente a los que hemos tratado, porque todos los pasajes anteriores han sido pasajes en los cuales Jesús, estando aún todavía en medio de su ministerio, se ha encontrado con personas. Pero este pasaje sucede después de que Jesús ha ascendido al cielo. Este pasaje sucede después de que Jesús, ha muerto, ha resucitado y está en el cielo. Pero aún así parece que Jesús tiene la necesidad de seguir apareciéndosele a la gente, tiene la necesidad de seguir mostrándosele a la gente. Y eso es una buena noticia para ti y para mí. ¿Por qué razón? Porque a veces creemos que Jesús es simplemente algo del pasado. A veces creemos que Jesús simplemente vino y estuvo en ese momento y ya. Pero lo que vemos aquí con Ananías es que efectivamente, aunque ya Jesús había ascendido al cielo, todavía tenía esa relación personal con las personas. Todavía buscaba ese encuentro. Y así como lo buscó con Ananías, yo creo que está buscando en esta noche un encuentro contigo, un encuentro personal con cada uno de nosotros. Así que es una buena noticia para nosotros. Pero vamos a leer entonces Ananías, o bueno, no Ananías, el libro de Hechos, del versículo
del capítulo 9, versículo 10 al 19. Y he querido dividir la historia de hoy en varias partes para que sea más fácil asimilarla. ¿Listo? El texto va a estar en la pantalla como para que lo sigan y vamos a ver de qué se trata esto. Y antes de que lo leas, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez Dios te ha movido a hacer algo que te parece imposible? ¿Alguna vez Dios te ha llevado o te ha puesto en tu mente algo que tú dices, men, eso nunca, es imposible? Eso, mejor dicho, ni porque me paguen. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Que Dios te pone en alguna situación así? Yo, por ejemplo, en algún momento alguien me dijo, no, ¿por qué no te vas de misiones a Finlandia? Tengo que reconocer, en un principio yo dije, no, eso es imposible. Eso nunca en la vida va a pasar. Eso es como, mejor dicho, y yo creo que en la vida tenemos ese tipo de momentos, ¿cierto? Ese tipo de momentos donde nos enfrentamos con circunstancias que creemos que son imposibles, que nada puede suceder en ese caso. Y yo creo que ese es el caso de Ananías. Pero vamos a leer entonces, ¿listo? Capítulo 9, versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aunque tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice el versículo 17 lo siguiente: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de Ananías. Buenas noches, sigan. Y vemos la historia de Ananías. La historia de Ananías es interesante porque, como les decía, hasta este momento nunca en la Biblia se menciona su nombre. Hasta este momento Ananías es simplemente una persona de pronto desconocida, una persona de pronto no muy popular, por decirlo así. Pero igual la Biblia nos dice que en Ananías habían algunas características especiales. Y vamos a mirar cuáles son esas características especiales. Pero si entendemos un poco lo que está sucediendo es que Jesús, ¿cierto? Porque allí en el versículo entre el 17 y 19 dice, cuando él le dice a Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino fue el que me dijo que viniera a ti. Entonces nos está diciendo que efectivamente Jesús se apareció a Ananías en visión y le dijo, Ananías, es el momento de hacer algo. Y yo creo que en esta noche Jesús lo primero que quiere decirte a ti es, Nayeli, Tuti, Mónica, Yane, es el momento de hacer algo. Cuando Jesús se aparece en nuestras vidas, no lo hace simplemente para que nosotros digamos, ay, ve, qué tan bueno que Jesús se apareció, sino que lo hace porque tiene algo que quiere que nosotros hagamos en respuesta a ese encuentro con Él. Y eso es algo muy interesante. Jesús a esta persona, a que de repente no se conoce mucho de Él, se le aparece. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios, aún los más desconocidos son especiales. A veces creemos que tenemos que ser o pastores o directores de alabanza, o tenemos que ser directores de un pequeño grupo para que Jesús se digne a venir a hablar con nosotros. Pero la buena noticia es que así como eres suficiente para Él. Así como eres, Él te está buscando. Aunque nadie te conozca, Él te conoce. ¿Y sabes por qué te digo que Él te conoce? Porque la siguiente manera, lo siguiente que Jesús le dice a Ananías cuando se presenta a Él, le dice su nombre, Ananías.
Le dice Ananías, no le dice, ¿cómo es que era este? Este era el cojito. No, ¿cómo es que? Él no se pone a inventar. Jesús le dice, yo te conozco, Ananías. Ananías. Y él en esta noche te dice, Anti. En esta noche te dice, Héctor. A cada uno de nosotros Jesús se aparece y nos llama por nuestro nombre. Porque Él nos está buscando, porque para Él, así como somos suficientes. Y Él le dice, Ananías. Y ahora, la palabra de Dios aquí nos habla, nos da un poco de pistas acerca de quién era este Ananías. Porque pues, bueno, vamos a intentar investigar un poquito. Y este pasaje nos revela algunas características especiales. Y estas características creo que nos ayudan a asimilarnos con Él. La primera de estas características es que cuando empieza la historia dice, había en Damasco un ¿qué? Un discípulo. La primera característica de este hombre Ananías es que era un discípulo. Era una persona que no solamente admiraba a Jesús, sino que estaba comprometido a seguirle, que quería tener una relación con Él e imitar su modelo de vida. Y vemos que esto puede ser una característica importante. Porque a veces nosotros queremos que Jesús se nos aparezca, queremos que Jesús nos hable, queremos que Jesús haga cosas, pero no estamos dispuestos a ser sus discípulos. Y la pregunta es, ¿puede una persona que no sea discípula de Dios conocer quién es Él? ¿Puede conocer quién es Jesús? De pronto se le aparece Jesús y él queda como, ¿quién eres tú? ¿Cierto? Pero dice que Ananías, siendo un discípulo, él reconoció quién era Jesús. Y por eso le responde, su respuesta es clara, le dice, heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Qué necesitas? Y yo te hago una pregunta a ti en esta noche y es, si Jesús se aparece a ti y te dice Tuti, o te dice Moni, o te dice Yani, o te dice Pancho, ¿te detiene y te hace entender que es Él? ¿O de pronto se te pasaría porque no has pasado el tiempo con Él para saber quién es? Yo creo que esa es una buena pregunta, porque efectivamente Jesús se quiere mostrar a sus discípulos, Jesús se quiere revelar a sus discípulos. Pero dice la Biblia que Ananías era precisamente un discípulo. Y ahora, no era solamente un discípulo, sino era además un discípulo que oía. Era un discípulo que estaba atento. Porque hay muchos discípulos, ¿cierto? Hay discípulos, hay muchos que dicen ser cristianos, pero que pues en sus vidas no se refleja eso. Sí, yo soy cristiano, pero pues una vez al año, no hace año voy a la iglesia, ¿cierto? No, yo soy cristiano, yo soy discípulo de Dios, pero pues no leo mucho la Biblia. Pero parece que Ananías era un hombre que estaba dispuesto, que estaba buscando de Dios. Y cuando Jesús habla, él le oye. Hay un pasaje en los Salmos que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ¿qué? Me siguen. Las ovejas oyen la voz y él las conoce y ellas le siguen. Pero hay muchos que de pronto oyen la voz de Dios, pero pues como que ni idea. Como que, era Jesús. Me lo perdí. Pero ¿sabes qué? Este Ananías, él escuchó la voz de Dios. Este Ananías escuchó la voz de Dios. Y yo quiero decirte que Dios te ha estado hablando a ti. Y esto es algo que te puede ayudar a sentirte bien. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que estás aquí en este lugar es porque has escuchado la voz de Dios. Seguramente en esta semana Dios te estaba diciendo, tengo algo para ti y quiero que vengas. Así que, qué bueno que estás acá. Has escuchado la voz de Dios. Ananías era un hombre, ¿cierto? Un discípulo, pero aparte de eso, un discípulo que oía el llamado de Dios. Y ahora, yo me imagino que Ananías no solamente oía el llamado de Dios, sino que estaba muy ansioso. Estaba como esperando en qué momento Dios me va a hablar, en qué momento Dios me va a decir algo. Y ahora, yo creo que eso es importante también, porque a veces nosotros hemos perdido la expectativa que tenemos de Dios. A veces vamos a la iglesia y simplemente creemos que no, pues es la tradición, es lo que hasta aquí se ha hecho, es lo que tenemos que hacer. Pero la pregunta es, ¿con qué expectativa venimos delante de Él? Venimos delante de Él con la expectativa de que Él nos va a hablar, de que lo que Él tiene para decirnos puede cambiar nuestra vida, que lo que Él tiene para decirnos puede determinar cómo vivimos nuestras circunstancias. ¿O realmente venimos delante de Él simplemente como, no, pues a ver qué pasa hoy? Yo creo que Ananías estaba allí pensando en qué momento Jesús va a venir a encontrarme, en qué momento voy a estar con Él y qué me va a decir. Ese era Ananías. Y ¿sabes qué? Yo creo que eso es una actitud que tú y yo debemos reflejar, que debemos imitar. De cuando venimos delante de Dios decirle, Señor, ¿y qué tienes preparado para hoy? Yo les confieso
esta semana me había enterado de antemano que pues algunos de los que siempre están aquí no iban a venir y eso como que en la carne como que empieza a doler, ¿cierto? Y es como que, bueno, ¿y cuál es el sentido? Y de repente, y este es un pecado mío, para que sepan que todos aquí pecamos, ¿no? Y en ese momento recuerdo que, o sea, como que Dios me llevaba a entender que, oye, ¿cuáles son tus expectativas? O me llevaba a cuestionarme, Juan, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Es tu expectativa el hecho de que yo voy a estar allí, que tengo palabra para ti? ¿O es tu expectativa simplemente que vengan personas? Y ahora, la pregunta para nosotros en esta noche es, ¿cuál es nuestra expectativa con respecto a Dios? ¿Cuál es nuestra expectativa? Ananías estaba expectante de que Él le dijera, estaba expectante de lo que Él tenía para decir. Y qué bonito es que ustedes están hoy expectantes de lo que Dios quiere decirles. Porque saben que les aseguro que así como Ananías salió con una palabra, ustedes van a salir en esta noche con una palabra. Van a salir en esta noche con una palabra. Porque Dios no desaprovecha los momentos en que tú le das tu atención a Él. Así que este momento en el que tú estás delante de Él es un momento especial. Porque Dios va a hablar a tu necesidad. Él te va a decir lo que necesitas oír para seguir adelante. Él te va a decir, estoy contigo. Él te va a decir, ánimo. Él te va a decir, esfuérzate. Él te va a decir, no te preocupes, las cosas están bien. Él te va a decir, yo tengo tu vida en mis manos. De hecho ya te lo está diciendo, pero bueno, sigamos adelante. Y hasta aquí pareciera que Ananías es un hombre modelo, ¿cierto? Uno dice, no, pues discípulo, aparte de eso que oía la voz de Dios, sabía quién era Él, aparte de eso que estaba deseoso de ser usado por Dios. Pero aquí es cuando Ananías se presenta como un humano así como tú y yo. ¿Por qué razón lo digo? Porque en el versículo 13 muestra que Ananías tenía temores en su vida. Ananías tenía temores. Y es por eso que cuando Jesús llega, me imagino que Ananías así todo expectante de que Dios le diga, de que Dios lo comisione, de que Jesús le dijera, bueno, eso es lo que quiero que hagas. Llega Jesús, se le presenta a Ananías y le dice, Ananías, quiero que vayas donde Saulo. Y Ananías como que, Señor, ¿donde Saulo? ¿En serio? O sea, Señor, no sé, mándame donde Pedro. Pedro es un buen discípulo. De pronto puedo ir y orar con él. Mándame quizá donde Juan. Juan es el discípulo amado al que todo el mundo ama, ¿cierto? Mándame con él. Pero donde Saulo, aquí nos muestra que Ananías era una persona que tenía temores. Y ahora, ¿por qué razón Ananías responde de esta manera? ¿Por qué razón, a pesar de que sabía que era Jesús quien le estaba hablando, cuando Jesús dice esas palabras, él como que queda en shock? Como que queda, ¿por qué razón? Yo creo que la razón está en quién era Pablo y qué significaba Pablo o Saulo en ese momento para Ananías. Y para que tú y yo entendamos por qué razón Ananías en ese momento tenía temores, lo cual yo creo que es bonito porque nosotros en la vida tenemos temores. Todo el tiempo hay cosas en la vida que puede que Dios nos haya hablado, pero que, Señor, ¿es en serio? ¿Crees que esa es la dirección por la que hay que andar? ¿Tenemos temores? Pero la razón por la cual Ananías decía esto es porque en esa época Pablo, ¿cierto? Saulo es el mismo Pablo, pero en ese momento Pablo no era el apóstol de la gracia. Pablo no era aquel que había escrito todas las cosas todas las cartas que escribió Pablo. Pablo no era ese discípulo que le enseñaba a la gente de Jesús. Pablo era Saulo, ¿cierto? Y Saulo era un terrorista extremista. Saulo era, mejor dicho, el peor de los enemigos de un cristiano en esa época. Era la persona que tú no te querías ver. Hay un tipo de personas que a veces cuando uno va caminando por la calle uno las ve y como que quiere cambiarse de carril, ¿verdad? Uno como que, ¿para dónde me voy? Que no me vea, que no me vea. ¡Ay, me vieron! ¿Y ahora qué hago? Saulo era como ese tipo de persona. Para todos los cristianos era como, uy, no. En Colombia hay un dicho que es como, se le apareció el diablo, que queda así. Saulo era así para todos los cristianos de la época. ¿Por qué razón? Porque era un religioso extremista, en el sentido en que él estaba convencido de que Jesús era un falso profeta, que Jesús no era realmente lo que había hecho. Y era celoso por
porque realmente el Dios, ¿cierto? Que para él era pues el Dios de los judíos, ¿cierto? Solamente él se podía adorar, y todos los cristianos para Saulo en ese momento eran unos herejes, eran unos como paganos, eran lo peor que podía haber, y por eso Saulo se había dedicado a tratar de erradicarlos a ellos. De hecho, si ustedes miran los capítulos anteriores a este encuentro de Ananías con Dios, ¿cierto? Vemos que Saulo está allí presente cuando apedrean a Esteban. Esteban es uno de los discípulos de los primeros mártires, ¿cierto? Que muere a piedras, y dice que la ropa de los que apedrearon a Esteban estaba allí puesta a los pies de Saulo, y él consentía en la muerte. Él estaba allí como mátenlo, mátenlo, ¿cierto? Por más de que él no tiró ninguna piedra, pero él estaba allí consintiendo la muerte de Esteban. Aparte de eso, Saulo se había como revolcado un poco más, porque en ese momento de la muerte de Esteban, como que los sacerdotes judíos habían como que tratado de calmar a los extremistas, y les habían dicho no, calma, y de hecho por eso no apedrearon a Pedro. Pero Saulo tenía un celo intenso, era como les decía, un extremista religioso. Dice, de hecho, una de las cosas que más encendió la ira de Saulo, o como ese celo por ir en contra de los cristianos, fue que su maestro, su rabí Gamaliel, fue el que precisamente trató de bajarle, como calmar el ambiente, porque iban a apedrear a Pedro también. Y Saulo está allí viendo esto, viendo que aún a su maestro como que le están poniendo argumentos, y él como que cambia lo que está pensando. Y Saulo dice, no, hay que atacar a los cristianos, son un mal, ellos están equivocados, hay que ir y acabarlos. Y dice la Biblia que Saulo comenzó a asolar a todos los cristianos, todos los que habían por allí. Y de hecho muchos de los cristianos salieron de Jerusalén, salieron de donde estaban, huyendo precisamente de gente como Pablo. Y es por eso que cuando Jesús se le aparece a Ananías y le dice, Ananías, quiero que vayas y hables con Saulo, lo que Dios le está diciendo, o lo que Ananías está entendiendo es, Ananías, te estoy poniendo en una misión imposible, ¿cierto? Yo me imagino aún como la banda sonora de Misión Imposible. Sí, en ese momento Ananías está pensando como, Señor, esto es imposible, esto de lo que me estás llamando es lo peor. O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo puede ser posible que tú me estés llamando a hacer algo imposible? Porque Saulo, Señor, Saulo es el que está en contra de todos los cristianos. Y ahora, la pregunta de pronto en esta noche para nosotros es, ¿qué es lo imposible que estamos viendo delante de nosotros, que creemos que de pronto Dios nos está llamando a eso? ¿Cuáles son esas cosas delante tuyo que parecerían imposibles, pero que sientes que Dios te está llamando a eso? Porque para Ananías, Saulo era precisamente eso, lo imposible, lo imposible. Señor, mándame a cualquiera, pero a Saulo. Efectivamente Jesús le dice, sí, a Saulo. Y quiero decirte algo en esta noche, y es, el hecho de que Dios te pone enfrente de algo que parece imposible, no es para destruirte, sino es para mostrarte que aún en las circunstancias más difíciles que puedas enfrentar, Él aún está por encima de ellas. Que aún en las circunstancias que parecieran no tener ninguna salida, las circunstancias que aún pareciera que Dios se hubiese equivocado, que es una misión imposible, Dios quiere decirte, ¿sabes qué? Para mí no hay nada imposible. Déjame mostrarte cómo yo, siendo el Dios de los imposibles, puedo hacer las cosas que tú crees que no se pueden hacer. Y de pronto Dios quiere decirnos en esta noche, porque creo que muchos de nosotros tenemos temores, cosas que parecerían ser imposibles, como que, Señor, bueno, no me pidas que intente arreglar alguna cosa, porque eso ya no tiene arreglo. No me pidas, Señor, que hagas, porque ya no tiene nada que hacerse. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que precisamente te enfrentes, porque quiero que veas que conmigo todo es posible. ¿Cuáles son las cosas imposibles delante tuyo? Ahorita hablábamos con Héctor y decíamos que, o sea, ya en el momento en el que está uno pensaría, es imposible. Yo quiero decirte a ti algo, Héctor, nada es imposible para Dios. En tu vida, Él sabe lo que quiere hacer.
así que sigue adelante. De la misma manera con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo imposible delante tuyo? ¿Cuál es ese Saulo en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas? Puede que para ti sea el aprender el idioma, los que estamos aquí y luchamos con eso, ¿no? Luchamos con eso. No me hablen del finlandés porque me dañan el día. Pero puede que ese sea el imposible y Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que enfrentarte a eso, porque cuando te enfrentes a eso vas a ver cómo yo te doy lo que necesitas para que pases. Puede que para ti sea una persona que no te aguantas, una persona que es como que, Señor, sabes que voy a orar por ella, pero para que te la lleves al cielo de una vez, llévatela. Y de pronto eso es algo imposible para ti. O puede que sea una circunstancia económica, puede que sea una visa, yo no sé, tantas cosas. Pero Dios quiere decirte, conmigo nada es imposible. Y Dios le dice a Ananías lo siguiente, le dice, Ananías, ve, porque yo sé lo que estoy haciendo. Y Dios te dice a ti en esta noche, ¿sabes qué? Anda, porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que tú no lo entiendes. Yo sé que para ti parece locura. Yo sé que para ti parece como que esto es simplemente porque Dios se ensañó en contra mía. Pero Dios te dice, anda, porque yo sé lo que estoy haciendo. Y yo me imagino en ese momento a Ananías allí, ¿cierto? Porque el hecho de que Dios le dice eso no quita el temor de que frente de él está Saulo. ¿Cierto? Sí, Señor, está bien. Pero en serio, yo me imagino, si hubiera yo sido Ananías en ese momento, yo creo que le hubiera preguntado a Dios como unas 10 veces, ¿en serio? ¿Realmente Saulo, Señor? ¿Escuché bien? Espérate, me limpio los oídos. ¿Saulo? ¿En serio? Pero efectivamente, ¿saben qué dice la Biblia? Versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Hasta aquí hemos visto las 4 características que tenía Ananías. Era un discípulo, ¿cierto? Un hombre que oyó el llamado de Dios, un hombre que quería ser usado por Dios. Además, un hombre con temores como tú y como yo. Pero aquí es donde empieza a haber una diferencia. Porque la diferencia entre aquellos que experimentan lo imposible de Dios y aquellos que no lo experimentan está en lo siguiente que hizo Ananías. Y lo primero es que Ananías le creyó a Dios. Ananías le creyó a Dios. Y mi pregunta para ti en esta noche es, ¿tú crees que lo que Dios te ha dicho puede suceder? ¿Todavía crees que en Dios hay esperanza? ¿Todavía crees que Dios puede hacer aquello que para todos parece imposible? ¿Todavía crees que es posible? Eso es lo primero. Porque si no lo crees, no vas a actuar, ¿cierto? Si no lo crees, si no crees que es posible, te vas a quedar paralizado allí. Si ustedes miran la mayoría de personajes en la Biblia a los cuales Dios les pone una misión por delante, por lo general esas personas tienen temores, así como nosotros. Y Dios no les dice no tengan temor o como no tengan miedo. Les dice esfuércense y sean valientes. El ser valiente significa que a pesar de que hay temor, a pesar de que hay miedo, uno actúa. Y eso efectivamente es lo que hizo Ananías. Pero yo creo que es imposible ser valiente si no crees que Dios puede hacer las cosas. Porque si no estás creyendo y eres valiente, lo que eres es un suicida. ¿Sí o no? Si no crees que Dios puede hacer algo, pero aún así te mandas, lo que eres es un suicida. Y ahí sí ven para que oremos por ti. Pero si crees que Dios puede hacer lo que te ha dicho, tienes entonces la posibilidad de ser valiente y andar hacia adelante. Y Ananías, dice la Biblia que creyó en lo que Dios le dijo. Y una manera de saber que él creyó es en la manera en que él viene delante de Saulo. Él no llega delante de Saulo como, Saulo, quédate allí, yo estoy aquí. ¿Has hablado con Jesús? ¿Te encontraste con Jesús en el camino? No, él llega delante de Saulo y le dice, hermano Saulo. O sea, hasta la palabra que utiliza, hermano Saulo. Él llega confiado de que efectivamente lo que Jesús le dijo que había pasado era cierto. Y ahora, este es un principio muy interesante, y es que antes de que Dios te envíe a hacer algo,
Él ya está haciendo algo allá donde te quiere enviar. A veces uno cree que uno tiene que llegar allá y hacerlo todo. Pero ¿qué va? Dios ya está haciendo cosas allá donde te está enviando. De hecho, ¿en qué momento se le apareció Dios a Saulo en el camino? ¿Antes o después de Ananías? Antes de presentársele a Ananías. Ya Jesús se le había presentado a Saulo en el camino, lo había tumbado del caballo, ¿cierto? Y le había dicho, vete a la casa por allá donde vas a estar, porque allí va a llegar un hombre que va a orar por ti. Ya Jesús lo había hecho. Pero aún así Ananías tenía ese temor. Pero cuando él llega confiado. Él llega creyendo, ¿sabes qué? Así lo dijo Dios. Y punto. Y ahora, cuando tú actúas hoy en día, ¿en qué basas tu creencia? ¿Lo que Dios te ha dicho? ¿O en lo que las circunstancias te dicen? Porque yo te digo algo. Si llegas con tu confianza puesta en lo que Dios ha dicho, independientemente de lo que pase, tú vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a ser inamovible. Y él llegó efectivamente y le dice, hermano Saulo, ven aquí que necesito ayudarte. Ven aquí que necesito orar por ti. Ven aquí que necesito orar por ti. ¿Y qué tan bueno sería que nosotros pudiéramos presentarnos ante lo que nos parece imposible, confiados? ¿Confiados de qué? Bueno, Dios ya lo sabe. Dios ya lo está haciendo. Simplemente voy a obedecerle. La primera cosa que diferenció a Ananías de muchos es que le creyó a Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa entonces? Porque a veces, sí Señor, yo te creo, pero la creencia se muestra ¿en qué? En las acciones. Las creencias se demuestran en las acciones. Tú me puedes decir, tú crees en Dios, pero si tu manera de vivir no muestra eso, perdóname, pero yo lo dudo un poco. Tú puedes decir, Señor, está bien, yo creo que tú puedes obrar en esa acción, pero si en esa circunstancia, pero si al salir de pronto de esa reunión o lo que sea, vas y empiezas a mirar mil maneras de arreglarlo por tus propias fuerzas, yo te diría, ¿realmente crees que Dios puede arreglarlo? ¿O vas a ponerte tú en el papel de Dios? La creencia se refleja en la acción. Y la acción que vemos de Ananías es que él va y se presenta. Un hombre que le creyó a Dios y que actuó conforme a eso. Yo quiero motivarte a que no seas simplemente como aquellos que creen pero no actúan. Ya estás creyendo, qué bueno, pero no te quedes ahí, un paso más adelante, ponlo en práctica. Camina en pos de su imposible. Camina en pos de aquello que Dios te ha llamado a hacer. ¿Y sabes qué va a pasar? Efectivamente, Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Cuando Ananías llega delante de Saulo, efectivamente Saulo le dice, te estaba esperando, aquí estoy. Y Ananías ora por Saulo y dice que en ese momento un milagro sucede en la vida de Saulo. En ese momento un milagro sucede en la vida de Saulo. Y ahora, algo que me llama la atención de todo esto es que después de este momento no volvemos a escuchar nada de Ananías. Después de este momento, eso es todo lo que sabemos de él. Pero todo lo que Dios hizo a través de Saulo, que después se convierte en Pablo, fue posible. ¿Por qué? Porque Ananías, a pesar de sus temores, creyó en Dios y actuó conforme a eso. Por un hombre que estuvo dispuesto a creerle al Dios de imposibles, tú y yo estamos sentados en este lugar, en esta noche. Y perdóname, pero no puedo como dejar de pensar, ¿qué pasaría si cada uno de los que estamos aquí caminásemos en pos de aquello imposible a lo que Dios nos está llamando, creyendo que lo que Dios ha dicho lo va a hacer y actuando conforme a esa creencia? ¿Qué pasaría? Muchas cosas yo creo que podrían pasar. Muchas cosas yo creo que podrían pasar. Muchas cosas yo creo que podrían pasar. Y ahora, les decía, el título era ¿cuál? El Ananías del siglo XXI. ¿Y sabes por qué le puse ese título? Porque ese título eres tú. Tú eres el Ananías de este siglo. Tú eres esa persona que Dios quiere usar.
Tú eres esa persona que Dios está llamando a enfrentarse a aquello que parece imposible. Tú eres esa persona que Dios ha escogido para mostrarse y revelarse en medio de las dificultades. La pregunta es, ¿le crees? ¿Y estás dispuesto a actuar en pos de eso? Todos y cada uno de nosotros podemos ser el Ananías de este siglo. Y ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Pero quiero preguntarte en esta noche para que cerremos con reflexión. Y es lo siguiente. ¿Qué es lo imposible para ti en esta noche? O también podrías preguntarte así, ¿quién es imposible para ti en este momento? Para Ananías era Saulo. Saulo era... De pronto para ti es tu jefe. De pronto tu esposo. Tu amigo, tu vecino. De pronto eres tú mismo. A veces tú crees, no, yo soy imposible, soy un caso que... ¿Qué es lo imposible para ti en esta noche? ¿Qué es lo imposible para ti en esta noche? Dice Filipenses, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Para Dios no hay nada imposible. Así que ahí donde estás, yo te invito a que ores. Bueno, antes de que oremos, les quería comentar que estas historias todavía pasan hoy en día. Hay una imagen allí que tenemos. Esta es la imagen de Musab Hassan Youssef. Él es el autor del libro Hijo de Hamas. Hamas es un grupo terrorista, ¿cierto? Y en medio de ese ambiente en el que ha crecido, un ambiente donde le han enseñado a odiar a los cristianos, odiar a los judíos, ¿cierto? Porque es nacido en Palestina. En su vida ha habido un milagro y ha conocido de Jesús. Lo que para el hombre parecía imposible, para Dios no es imposible. Y este hombre contaba en sus testimonios, les invito a que si tienen tiempo los vean en YouTube, son bastante interesantes, como en medio de una cultura que les enseñan cómo aborrecer al Dios de los demás, que no sea Alá, como aún en medio de esa cultura Dios está obrando. Y si Dios está obrando en una cultura donde les enseñan a odiarlo a Él, ¿cuánto más Dios no puede obrar en nuestras vidas? ¿Cuánto más Dios no puede obrar en nuestras vidas? Este hombre es un desafío para nosotros. Este hombre es una motivación para ti y para mí. Porque nadie es inmune al poder de Dios. Cuando Dios dice algo, ponle la firma. Anda en pos de eso. ¿Sabes qué? Mientras más grande sea el temor, mayor va a ser el poder que Dios te va a mostrar en medio de esa circunstancia. ¿Sí o no? Mientras más difícil sea la circunstancia enfrente de ustedes, mayor va a ser el milagro. Mientras más difícil, mayor va a ser lo que Dios hace. ¿Y saben qué es lo bonito de todo esto? Que Dios lo permite para que tú y yo le conozcamos a Él. ¿Cómo vas a conocer que Dios es un Dios de milagros si nunca estás metido en una circunstancia donde necesitas un milagro? ¿Cómo vas a conocer que Dios es un Dios que puede restablecer relaciones si nunca estás en una relación dañada? Así que dale gracias a Dios por tu problema. Dale gracias a Dios por tu imposible en este momento. Dile gracias a Dios porque por más de que se vea una locura, por más de que esto parece algo que no tiene salida, vamos a ver tu poder obrando en medio de nosotros. Vamos a ver lo que tú haces, porque cada uno de ustedes es el Ananías que Dios está llamando en este siglo. Cada uno de ustedes es el Ananías que Dios quiere levantar. Oremos. Es hora de creerle a Dios, es hora de actuar en esas creencias. Que si Dios nos pregunta, ¿dónde está el Ananías de este siglo? Nosotros podamos responder como Ananías respondió en ese momento: heme aquí, Señor, aquí estoy. Señor, tú conoces nuestras vidas. Tú sabes, Dios,
que somos personas con muchos temores. Somos personas con circunstancias, Dios, que se nos salen de nuestras manos. Somos personas, Señor, que nos cuesta creer, oh Dios. Somos personas, Señor, con limitaciones. Tú nos conoces tal y como somos, Dios. Y qué grato es, Señor, recordar que por más de que tenemos temores, limitaciones, por más de que tenemos muchas cosas en nuestra vida que de pronto nos descalificarían ante muchos, tú nos aceptas. Tú nos amas tal y como somos y te presentas a nosotros, Dios. Qué bueno saber, Señor, que en este momento, al cerrar nuestros ojos, tú estás enfrente nuestro y nos dices: ¿cuál es esa montaña delante tuyo que parece imposible? ¿Cuál es ese Saulo? No digas que algo es imposible si yo te he dicho que lo podemos hacer juntos. Señor, te pedimos que nos ayudes a creerte, Dios. Así como Tomás te dijo: Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Ayúdanos, Señor, en esta noche a creer en tus palabras, Dios. Ayúdanos, Señor, a no solamente oír tu voz, sino creer lo que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, a cuando nos enfrentamos a las diferentes circunstancias en nuestra vida, a mantener nuestra fe en alto, Dios, sabiendo que lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Pero sobre todo, Dios, si hemos creído, si hemos, Señor, escuchado lo que nos dices, si hemos estado atentos, ayúdanos también, Señor, a pasar del creer al hacer. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos simplemente allí, sabiendo que tú eres el Dios de imposible, sabiendo que tú puedes hacer cosas que hemos oído que en algún tiempo has hecho. Ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ellas, de tu mano, Dios, y experimentarlas. Gracias, Dios, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Dios, porque cuando te miramos a ti, oh Dios, aún las cosas que parecieran muy difíciles, aún las más altas montañas, Dios, se aplanan. Los más grandes obstáculos son derribados delante tuyo, Dios. Ahí donde estás, dile: gracias porque hoy yo puedo ser el Ananías del siglo XXI. Gracias, Dios, porque hoy yo puedo ser el Ananías, Señor, en mi familia. Gracias, Dios, porque hoy yo puedo ser el Ananías en mi trabajo, Señor. Gracias porque hoy yo puedo ser el Ananías, Dios, en donde me has puesto, en medio de esa circunstancia, oh Dios. Gracias, porque, Señor, veré tu gloria. Gracias, Dios, porque tú no me dices que haga algo simplemente para destruirme. Gracias, Dios, porque tú me dices que haga algo para que pueda ver cómo tú actúas, Dios. Gracias, Dios, que cuando tú nos motivas, Señor, a enfrentar esos gigantes, el resultado siempre es más de lo que esperamos. Gracias, papá, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Jesús, porque al mirarnos hoy, Dios, nos animas a seguir adelante. Gracias, Dios, porque tu palabra hoy es una palabra de esperanza, Señor, hacia el futuro. Es una palabra, Señor, que nos motiva, Señor, a seguir creyendo. Dice la Biblia: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Él escuchó mi oración. Señor, ayúdanos a ser pacientes y a hacer lo que tú nos llamas a hacer. Te bendecimos, Dios, porque nuestra vida no será igual, porque vamos a experimentar, Señor, al Dios de imposibles. Vamos a experimentar, Señor,
cómo tú haces las cosas que tienes pendientes. Y aún en lo que queda de este año, Dios, estamos cerrando un año, hay muchas cosas que parecieran todavía estar inconclusas, Dios, pero podemos confiar, oh Dios, que tú nos vas a llevar adelante, Señor. Podemos confiar, Señor, que hasta aquí no se terminan las cosas. Podemos confiar, oh Dios, que tú nos vas a llevar hasta el final, oh Dios. Y desde ya queremos decirte, oh Dios, que el 8 de diciembre vendremos a darte las gracias, Dios. Vendremos, Señor, a decir que Dios ha sido bueno, que Dios ha hecho cosas, que Dios cumplió sus promesas. Así eres tú, Señor. Tú eres un Dios que cumple sus promesas. Tú eres un Dios, Señor, que no se arrepiente. Tú eres un Dios que no cambia de pensar. Tú eres un Dios que no cambia las palabras que nos has dicho, Dios. Sino, Señor, gracias porque podemos confiar que si tú has dicho algo, así lo vas a hacer. Así lo vas a hacer, oh Dios. Te damos gracias, Dios, porque así eres tú. Eres un Dios de amor. Eres un Dios, Señor, que siempre nos motiva a ir adelante. Antes de que cantemos la última canción, o bueno, una, dos, no sé cuántas canciones nos tienen preparadas ellos, quiero hablarte a ti, a quien, ahí donde estás, tú sabes que de pronto nunca has tenido ese encuentro con Jesús. Has escuchado que eso es posible, has escuchado de personas que tienen un encuentro con Jesús. Has escuchado de personas que caminan, que han abierto su corazón a Él, y como que para ti todo eso es extraño. Yo quiero invitarte en este momento a que te detengas y pienses, ¿y qué si fuera posible también para ti? ¿Y qué si aquello que otros han experimentado también fuera posible para ti? La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres esa puerta, Él va a entrar a ti. Y perdóname, pero no puedo terminar la noche sin darte la oportunidad, si nunca antes lo has tenido. La oportunidad de decirle a Jesús, de pronto no te conozco así como estos te conocen, de pronto he estado un poco más alejado de ti, de pronto esta es la primera vez que quizá escucho algo que parecería ser tu voz. Y es por eso que quiero detenerme y decirte, si ese eres tú, entra. Si ese eres tú, haz algo en mi vida. Si ese eres tú, Señor, aquí estoy, heme aquí. No tienes nada que perder. Y si en este momento tú quieres abrirle la puerta a Dios, la Biblia dice que lo único que tienes que hacer es hablarle y decirle que entre. Lo único que tienes que hacer, hablarle y decirle, Señor, entra en mi vida. Y lo puedes hacer con una oración. Y quiero guiarte en una oración que te sirve de modelo. No son las palabras, es lo que hay en tu corazón lo que marca la diferencia. Pero las palabras a veces nos cuestan articularlas, así que te quiero dar una muestra. Puedes decirle ahí donde estás, Señor Jesús, yo te necesito. Hoy quiero abrirte la puerta de mi vida. Quiero darte la oportunidad, Señor, de que me permitas conocerte. Quiero pedirte, Señor, que me perdones y que me limpies de todos los pecados que hasta aquí he cometido. Y que me enseñes a caminar, Señor, de tu mano. Y que me enseñes, Dios, cada día quién eres tú. Que me permitas conocerte. Que me permitas, Señor, ver cómo de tu mano los gigantes se derriban. Ver cómo de tu mano, Dios, no hay ningún Saulo que sea imposible para ti. Te doy gracias, Dios, porque a la luz de la palabra, hoy confío que has entrado en mi corazón. Y te pido, Señor, que me enseñes cómo seguir de aquí en adelante. En el nombre de Cristo Jesús.